Amigos, bienvenidos a esta nueva edición de El Portal del Villegas, edición de día viernes, que voy a comenzar agradeciendo públicamente otro regalo que me llegó de cumpleaños. Es una persona que me ha regalado en otras oportunidades sus trabajos. Y son, por ejemplo, en este caso, este tipo de libros muy curiosos y muy entretenidos que consisten en que uno va llenando estos cuadritos con el color correspondiente que está indicado en una guía. El número, qué sé yo, 4 es un naranja, el número 6 es rojo. Entonces uno, imagínense para un niño que tiene que aprender el arte de la paciencia y la disciplina, lo bueno que es que tenga lápices de color y vaya haciendo las marquitas y terminan apareciendo unos dibujos realmente muy, muy bonitos, muy bonitos. Yo le agradezco mucho a Diego y sin duda en algún momento lo voy a visitar a ese lugar donde está trabajando ahora, que me contó, pero va a tener que armarse paciencia porque soy bien poco dado a moverme, nunca lo he sido y ahora menos todavía, debido a mi avanzada edad y a muchas otras cosas. Y muchas gracias, Diego. Y ahora entro en materia. Voy a tratar de ser un poco más breve que ayer, que realmente nos pasamos con Nicole. El tema del diálogo aparece una y otra vez. Y siempre lo piden las mismas personas, los que se sienten que están un poquitito arrinconados políticamente, socialmente, psicológicamente, las derechas en general, los moderados, los socialdemócratas. Hay una variedad de gente, de grupos, de personas, de intereses que desde hace ya un par de años se sienten arrinconados, se sienten a la defensiva. Incluso algunos se sienten completamente derrotados y no poca gente, como les he contado, se está yendo del país por ese motivo, no ven futuro para ellos aquí. Y de ese sector es de donde emerge algo así como si fuera una bandera blanca, una bandera pidiendo tregua. Piden el diálogo, piden que se lleguen a acuerdos, piden que por ejemplo, la Convención Constitucional deje de imponer sus ideas delirantes, ya vamos a entrar a algunas de ellas, y imponerlas simplemente porque tienen los votos derivados de una elección muy curiosa, donde hay gente que está ahí en la Convención, nada menos que intentando crear el marco donde nos vamos a mover en el futuro, supuestamente, con 20 votos, o con listas falsas de adherentes, o de, ¿cómo se llama?, de firmas para levantar la candidatura. Personas muertas, notarios muertos, toda clase de irregularidades llegaron de todas formas a la convención y ahí están tratando de imponer una serie de puntos, algunos de los cuales son gravísimos y otros son gravísimos y además ridículos, las dos cosas. Entonces, ante esta situación se habla de diálogo, se habla de que finalmente la idea misma de una nueva constitución era para crear una nueva Casa de Chile. Es decir, por definición, en su naturaleza está la idea de que una constitución es para que los distintos actores, voy a usar la expresión que está de moda, los actores sociales, los grupos de interés, los individuos, los comunes y corrientes, encuentren un área común, consensuada, estamos todos de acuerdo en vivir así y asá, tener una estructura política de este tipo o de otro, etc. Pero estos grupos que llegaron, estos grupos delirantes, no tienen esa idea, no están para crear una casa común, sino que están para crear su propia choza, dije el otro día, carpa, circense, iglú, no sé qué, en función de sus gustos, de su visión del país que le quieren imponer a 17 millones de habitantes, ellos 100 pelagatos, que llegaron ahí no por un proceso democrático, sino que un proceso muy curioso, con una apariencia democrática, pero en todo caso muy poco representativo del país, sin duda alguna. Y aunque fuera representativo 100%, el hecho de que uno sea elegido por 10 millones de personas no autoriza al elegido a hacer lo que se le dé la real gana, ¿no? E imponerle al país cualquier cosa. Bueno, entonces se le pide diálogo. Pero se nos olvidan algunas cosas bastante simples. Yo he mencionado aquí muchas veces que estos grupos no están interesados en acuerdos y en diálogos, sino que están interesados en instaurar un nuevo modelo social. Es decir, hacer una revolución. En eso consisten las revoluciones. Usted sustituye un sistema institucional por otro. Eso es. Se nos olvida, o se le olvida a mucha gente, los orígenes de las cosas. El Frente Amplio, por ejemplo.
¿Cómo se originó el Frente Amplio? ¿Cuál fue la narrativa con la cual se presentó en su estreno en sociedad y empezó a obtener algunas votaciones y llegó al Congreso, etcétera? Su narrativa fue rechazar los acuerdos, las transacas que se habrían celebrado durante los años de la Concertación. ¿No es así? ¿Se les olvidó? En otras palabras, rechazaron que ese ciclo político, el de la Concertación, haya estado repleto de acuerdos y, por lo tanto, previamente, para llegar a un acuerdo, de diálogos, de conversaciones. Les pareció mal, les pareció pecaminoso. Lo denunciaron como transacciones oscuras y siniestras. Hicieron ver de que se había llegado a acuerdos con entidades que para ellos son satánicas o en todo caso sospechosas, con los empresarios, con los militares, con todo el mundo. Como si no fuera esa la razón de ser de los acuerdos. Uno necesita llegar a acuerdos con aquellos que no piensan como uno, con aquellos que tienen posturas distintas. Uno no llega a acuerdos con alguien con quien ya está de acuerdo. El acuerdo es un proceso por el cual se intenta encontrar un terreno común o generar un trato, generar una situación que permita evadir o evitar el conflicto que eventualmente una sociedad puede llegar, en su caso extremo, a una guerra civil. Esa es la razón de ser de la democracia, esa es la razón de ser de todos los procesos políticos que no son otra cosa que acuerdos y transacciones. Y el Frente Amplio nace rechazando eso. Ellos venían a instaurar la pureza política. Y ese origen, ese embrión original, está presente en el día de hoy en Frente Amplio y en otros movimientos. Para ellos el acuerdo y el diálogo es per se y a priori pecaminoso, sospechoso, señal de que se está llevando a cabo alguna clase de intriga malévola contra el pueblo chileno. Entonces, si el gobierno de la Concertación, alguna vez en la Concertación llegó, por ejemplo, a una serie de acuerdos abiertos o no, da lo mismo, con las instituciones militares, cosa que era necesaria en ese momento histórico, para impedir nuevas tragedias, nuevos desastres, nuevos conflictos, para instaurar lo que fue después la Concertación, unos 20 años de paz. Todo eso que era absolutamente razonable y absolutamente necesario políticamente, esos acuerdos, esas tratativas con la derecha, con los empresarios, con medio mundo, para precisamente poder establecer un marco que le permitió al país crecer. Todo eso para el Frente Amplio era pecado mortal, imperdonable. ¿Cómo esperar entonces el Frente Amplio, como colectividad, porque algunos individuos pueden cambiar de idea, por supuesto, que se sume a una política de acuerdo? Sí, las revoluciones no se hacen con acuerdos, se hacen imponiéndole a los incumbentes del sistema que se desea derribar, imponiéndoles la situación, quitándoles el poder literalmente, a veces en forma muy violenta, a veces más o menos violenta, a veces con relativa violencia solamente. En Chile, en cierto sentido, hemos tenido un grado de violencia menor, incluso sumando las situaciones de la Araucanía, que son absolutamente intolerables, insoportables, imperdonables, inaceptables. Pero mirando las cosas así fríamente, comparando con las situaciones que se han dado en otras naciones, en procesos similares, ha habido un nivel de violencia relativamente acotado. Igual, de todos modos y de todas maneras, eso tiene que terminar y tiene que ponérsele coto. Eso es. Pero que hay grupos, que hay sectores que desean instaurar un modelo social distinto, que de hecho quieren ni siquiera refundar el país, sino que destruirlo y convertirlo en varios países distintos. Como mínimo dos: el país que ya conocemos, pero con todas las instituciones cambiadas, y un país araucano, un país mapuche. Como mínimo, esos dos. En el fondo más, porque hay proposiciones que tienden a darle un poder a la región en autonomía, que en el fondo viene a significar convertir a Chile en una república federal, o aún algo más fragmentario que eso. Entonces, pedir diálogos, pedir acuerdos a movimientos que tienen su razón de ser en
el imponer una nueva situación, aprovechando lo que ellos llaman la coyuntura histórica, es muy ingenuo. Es muy ingenuo y quizás es muy hipócrita, en el sentido de que quienes vociferan sobre los acuerdos saben perfectamente, porque yo no soy el único que me doy cuenta de esto, saben perfectamente que no están las cosas para eso ahora, y ya pasó esa etapa, que estamos en otra etapa histórica donde los conflictos políticos son radicales. Se dan cuenta, pero quieren jugar a la gente buena, amorosa, que llama a los acuerdos, cosa de no tener que revelar de frentón lo que quisieran que otros hicieran por ellos. Porque estos grupos que piden acuerdos, que firman manifiestos, en el fondo de sus corazones les gustaría que otros se hicieran cargo del problema. Ustedes saben a qué me refiero. Antes de continuar con esto, amigos, me hago cargo de mi primer bloque comercial, básicamente financiero. Parto con inviertanusa.cl, una empresa chileno-norteamericana, ya saben que está en la red y que le ofrece al que quiere invertir en Estados Unidos todas las facilidades del mundo. Prácticamente lo llevan a la cochihuahua a Estados Unidos. Le ofrecen, usted entra ahí y le parten ofreciéndole miles de opciones de franquicias que están esperando inversionistas, cientos y a veces miles de opciones inmobiliarias en todo el territorio de Estados Unidos. Qué sé yo, compra de departamentos, casas, terrenos, playas, bodegas, centros comerciales, lo que sea. Segundo, le abren cuenta corriente, efectivamente, le abren una cuenta comercial o cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consiguen créditos para sus negocios allá, lo ayudan a constituir empresas, sociedades comerciales en Estados Unidos, y llegado el caso, si usted es de los chilenos que se quieren ir del país ya de frentón a instalarse en otra parte con su plata, hacer negocios, le consiguen viceresidencia. Hacen el trámite. Así es, pues, inviertanusa.cl. Otra opción, esta vez para resguardar, aunque sea una parte de sus recursos, de su capital, de sus ahorros, es entrar a compreoro.cl y comprar oro y o plata, que tiene... La compra puede ser llevada a cabo en varios formatos. Uno de ellos, se lo he mostrado ya mucho tiempo, es en estos lingotes pequeñitos de 10 gramos, 24 quilates, oro puro, muy valioso. Pero hay otros lingotes más grandes. También usted puede comprar oro en monedas, que con doble certificación. Algunos de estos productos están siendo certificados por la Universidad Católica. Lo mismo digo con la plata. Usted puede adquirir la plata en lingotes como este o en otras presentaciones físicas. Y tiene además la opción en guardar estos productos, estos metales preciosos, en la bóveda a prueba de todo de compreoro.cl, de la cual usted puede retirar cuando quiera su oro y su plata. Esto no es meramente una representación simbólica de un repósito que usted hizo. No, es el oro de verdad, la plata de verdad que usted compró y que usted retira en sus manos el día que quiere. Otra opción, amigos, esta es súper sencilla y muy conveniente, es vender las millas acumuladas o los kilómetros acumulados por sus vuelos en KM millas. Se los van a comprar. Es decir, esa cantidad de kilómetros que usted no va a usar y que de repente se la van a ahorrar, porque eso es lo que hacen las compañías, usted la convierte en dinero y no es poco dinero. A la pasada usted ayuda a la Unión de Amigos de los Animales, porque por cada milla que usted vende, que ellos le compran, una cantidad va a dar a la Unión de Amigos de los Animales, que agradece mucho a las personas que el año pasado se sumaron. Algunos, o sí, no han terminado el trámite y por lo tanto no están realmente aportando, se quedaron a medio camino. Les pido que terminen el trámite. La Unión de Amigos de los Animales es una institución muy bonita y vamos a volver a los animales un poco más adelante. Pero recuerden, KM Millas, vendan sus millas. Y otra opción es la Cámara Chileno-Portuguesa de Comercio, que le ofrece la opción, como representante del gobierno portugués, del Estado portugués, de hacer inversiones en Portugal, un país muy hospitalario para las personas y muy hospitalario para el capital. Con esa inversión vienen asociadas a un montón de beneficios. Desde luego, la más importante se llama Golden Visa. La Golden Visa es una especie de pasaporte que no es pasaporte, pero que viene siendo casi lo mismo porque le permite a usted y su familia, toda su familia, residir todo el tiempo que quiera en Portugal, moverse en Portugal, trabajar en Portugal, etc. Hay otros beneficios también, no se los voy a decir todos porque se me va el programa.
La única condición es que usted tiene que tener una inversión mínima de 280.000 euros, por menos no. Pero 280.000 euros puede que usted los tenga o los pueda conseguir si vende alguna propiedad, y para eso ya vamos a ir más adelante a Hey. Y ahora vuelvo, estimados amigos, al programa. Ayer en el programa que hice con Nicole Rodríguez, en un momento estuvimos discutiendo con bastante intensidad, digámoslo así, sobre el tema de cómo enfrentar los que no están de acuerdo con la posible constitución que se va a ofrecer como opción para Chile. Los que no estén de acuerdo, y aparentemente muchos no están, por lo que estamos viendo, lo articulado, lo que se propone hasta el día de hoy es bastante demencial, y no veo ninguna razón para pensar que eso va a cambiar. En fin, ¿qué hacer ante eso? Y nuestra discusión era de que yo consideraba que a estas alturas los que están por no aceptar esa constitución tienen que ir directamente y derechamente a decir estoy por el rechazo, porque la constitución, si se nos presenta una constitución como la que uno adivina que va a hacer. Naturalmente, usted podría decir, todavía no ha terminado el proceso, veamos qué pasa. Ok, yo me estoy poniendo en el caso que el resto del articulado es tan demoledor de lo que conocemos como Chile, sus instituciones, su tradición, su cultura y todo, tan demoledor que resulta inaceptable. En ese caso, lo que yo afirmo es que no cabe aquí empezar con intermediaciones demorosas porque no hay tiempo ni hay recursos para eso. Nicole me decía que había que presentar ideas alternativas, que no era cuestión simplemente de decir rechazo. Yo creo, lo dije ayer y lo repito ahora y voy a explicarme un poquito más, que primero no hay tiempo. No hay tiempo para nuevas ideas. Segundo, no hay quien las desarrolle. ¿Quién? Díganme ustedes, de los próceres de derecha que conocen, muchos de los cuales nos han dado un espectáculo bastante patético, algunos arrancándose hasta el país, otros sumándose a las votaciones de la izquierda, otros quedándose callados, encerrados en sus casas, y otros simplemente no tienen dedos para crear ninguna teoría de ninguna cosa. No hay tiempo ni hay personas para desarrollar una visión distinta, mucho menos para desarrollar una especie de constitución alternativa, llena de puntos. Suponiendo que hubiera tiempo, suponiendo que tuviéramos aquí un pensador que creara de un día para otro una nueva constitución alternativa o que propusiera ciertas ideas, la cuestión es la siguiente, estimado amigo, que en política las ideas políticas no son ni pueden ser tesis académicas llenas de puntos y de raciocinio. Eso no funciona. Vean ustedes cómo ha funcionado la izquierda precisamente con el tema constitucional. ¿Acaso ellos, meses atrás, presentaron todo un análisis jurídico, punto por punto, de por qué la actual constitución hoy vigente no es correcta, no es la adecuada? ¿Ustedes recuerdan haber visto algún tratado, alguna inserción de prensa, alguna intervención en la televisión, en la radio, donde se explicaran todos los puntos discutibles de la actual Constitución y se dieran las razones por las cuales había que cambiarlos por X, Y o Z? Nunca se produjo ese ejercicio. ¿Cuál fue la, abro comillas, idea que enarboló la izquierda y la sigue enarbolando hoy? La idea fue simplemente decir que la Constitución actual es espuria. La idea fue simplemente decir que esta es la constitución pinochetista, a pesar de que eso va contra los hechos, porque es cierto es que se originó durante el gobierno de Pinochet, pero después recibió como entre 400 y 500 cambios, entiendo, incluyendo cambios que se hicieron mucho después durante el gobierno de Ricardo Lagos. Nunca la izquierda desarrolló una tesis jurídica de por qué esta constitución no funcionaría, a pesar de que de hecho ha estado funcionando largo tiempo y no lo ha hecho mal. Nunca le explicaron a la ciudadanía puntos jurídicos determinados, y estoy seguro que incluso a nivel de los políticos propiamente tal. Nunca se hizo ese ejercicio. No, y si se hubiera hecho no habría funcionado. La gente común y corriente no está para mamarse durante una tarde o un fin de semana completo un estudio jurídico que les explique o que intente convencerlos de que la actual constitución es mala. A la gente le bastó el discurso de la constitución espuria pinochetista. Esa fue la idea y ninguna otra, y hasta el día de hoy es así. La constitución pinochetista, espuria, reaccionaria, etcétera, que hay que cambiarla por otra. O a lo más se agregan algo, es una constitución nueva que es la casa de todo. O por lo menos esa fue una frase que estuvo vigente por algún tiempo.
Las ideas en política tienen que ser cosas muy simples y a veces hasta simplonas para poder llegar derecho a la vena, a la cabeza del respetable público. Para poder movilizar a la gente. Usted no moviliza a la gente con una tesis. Usted no moviliza a la gente con la teoría de la relatividad. Usted moviliza a la gente con un cliché, con un eslogan, con una, ¿cómo lo llaman? Con una convocatoria. Entonces, los que se quieran oponer a la propuesta que de seguro va a venir, no pueden estar pensando en ideas en ese sentido tan sofisticado, tienen que estar pensando también en algo simple. Y aquí incluso beneficiado por algo, que en este caso la idea simple no es una cosa gratuita y falsa como decir que la constitución actual es pinochetista y espuria, por haber sido iniciada en ese periodo, sino que aquí hay, sin decir mucho, razones evidentes que las dan los propios proponentes de la nueva constitución todos los días. Entonces, si alguien no está de acuerdo con reconstruir este país, o más bien dicho, demolerlo, para construir varios países distintos, y el país que quede de lo que era Chile, convertido en un esperpento político, económico, social, educacional y en todo orden de cosas. Si usted no está de acuerdo con eso, usted simplemente no tiene que esperar que aparezca un genio que produzca en 2 minutos una tesis en 200 páginas que usted, naturalmente, millones de chilenos se van a mamar cuidadosamente todo un fin de semana y van a llegar a una conclusión. Eso es absurdo. Usted simplemente tiene que decir rechazo esta proposición, si así le parece, porque simplemente creo que es malísima. Y esa es toda la idea y es suficiente. Usted puede considerar que esa idea es equivocada, que es mala, pero es el tipo de ideas que funcionan. Y entonces iniciar un movimiento, como yo creo que fue el caso de los Amarillos por Chile, partiendo con esto del diálogo, es un grave error estratégico y táctico, un error político que quizá ni siquiera es un error, sino que es una manifestación de debilidad y de cobardía. Cuando digo cobardía no me refiero a la cobardía personal, porque Cristian Barken ha sido bastante corajudo en tener que estar enfrentando los ataques que recibe todos los días. Me refiero desde el punto de vista abstracto político. Uno puede ser muy valiente en presentar una idea cobarde, por así decirlo. O sea, una idea que no está a la altura de lo que debiera ser. Yo creo que no estamos para pedir diálogos, para pedir, por favor, reconsideren, señores de la izquierda extrema, lo que están haciendo y vengan a sentarse con nosotros. Eso no sirve porque esos otros no están para eso. No quieren eso. Ellos están en lo suyo y son en ese sentido bastante racionales. Ellos quieren tal cosa y la quieren imponer y disponen de los votos. ¿Y por qué van a estar sentándose a conversar con nadie? Recuérdese, lo repito y lo insisto. Así como en la publicidad de cualquier mercancía, usted no da 20.000 razones, porque entonces la persona se confunde, se pierde y no da pelota, sino que da una sola. Coca-Cola refresca mejor. O algo por el estilo. Lo mismo en política, y eso es lo que ha estado haciendo la izquierda todo este tiempo, y si ustedes examinan los eslóganos, las razones que han dado en todas las votaciones que han habido, lo del apruebo, lo de Boris, todas, se va a encontrar con que usan una frase simple, un cliché, una convocatoria elemental, que puede ser absolutamente falsa, pero que funciona, que es simple. Eso es lo que la gente necesita, eso es lo que la gente quiere, con eso la gente se moviliza, con eso salen a la calle, con eso van a votar. Así de simple. Permítanme pasar ahora a otro bloque, estimados amigos. Edisur, esta editorial chilena, ya saben que produce todo el tiempo nuevos títulos de valor internacional. Ustedes están viendo, no sé si se alcanza a ver detrás de mi hombro izquierdo, allá atrás mío, una columna. Son los libros que les he mostrado muchas veces, que están en compañía 1025, ese es el local físico, o en el sitio de ellos, edisur.cl. Pero además, Edisur pone a su disposición la posibilidad de iniciarse en una actividad de hobby muy entretenida que es la filatelia, y que ahora se valoriza más porque hay menos sellos postales, se usan muchos menos sellos postales. Usted puede adquirir una caja que le trae, en primer lugar, 40 fascículos con sellos reales, auténticos, no copia, de países y organizaciones que en su momento editaron sellos postales, 1201 sellos, 14 folios para ordenar y organizar ese material, 10 fichas para los sellos más especiales, un archivador, 80 etiquetas para clasificar, protectores de plástico para los sellos especiales, todo el equipamiento físico
Y desde luego 1201 sellos para que usted se inicie en esto para los niños. Estas cosas son muy entretenidas y muy útiles porque cualquier actividad de hobby que obligue a concentrarse, a sentarse en una mesa, a pensar lo que se está haciendo, a concentrarse en un tema, es excelente ejercicio de disciplina mental, especialmente para los niños. Y para los grandes, una manera agradable de escaparse de nuestro ambiente cotidiano, de las malas noticias, concentrándose en algo. Así es que Edisur, amigos. Y continúo con Revifacil.cl, que es esta empresa que hace fácil la revisión técnica de su vehículo. Desde luego, entre paréntesis, señores de Revifacil, yo quiero hacer la revisión técnica del mío, así que llámenme. Ellos van a su casa, van a venir a la mía, recogen mi decrépito vehículo, o el suyo que es nuevecito, no sé, lo llevan a la planta de revisión técnica y usted no tiene que molestarse, instalarse por horas. Revifacil.cl, todo el mundo está haciéndolo así. Así que póngase ya en contacto con ellos para que le den un lugar en la fila de la gente que quiere esta atención. Y si usted se acuerda de decirles que supo de ellos en este sitio, en este canal de YouTube, le van a hacer un 10% de descuento, estimados amigos. Ellos van a ir a buscar su vehículo al lugar, a la hora y en el día que usted fije con ellos. Revifacil.cl. Y continúo con Lavoclub, una empresa chilena que produce detergentes, unos para la ropa, otros para la loza, ambos muy eficientes, lavan muy bien, son biodegradables, son hipoalergénicos y son muy amistosos con el medio ambiente porque los recipientes, una vez vaciados, usted llama a la empresa y le llevan a la casa el repuesto. Se llevan el balón vacío y lo llenan para algún otro cliente, se están reciclando permanentemente y no solo eso, reciben todos los envases o material plástico que usted ya no haya dónde meterlo. Ellos lo van a reciclar de verdad, no van a ir a tirarlo al otro lado, lo van a reciclar, lo convierten en, envase, materia prima para otros productos plásticos. Por lo tanto, no hay que estar fabricando más productos plásticos, ni hay que estarlos botando. Y Edifito, amigos, un software de administración de edificios y condominios que lo hace todo, absolutamente todo. Y una de las cosas que hace, y es muy importante, es que aumenta la plusvalía de ese edificio, de ese condominio, por una razón muy sencilla, porque lo mantiene bien. Piensen ustedes, si ponen el departamento en venta, llega un interesado y llega al edificio y ya no está funcionando la reja de entrada del auto. O se encuentra con que el ascensor está detenido porque no lo han reparado. O echan a mirar a su alrededor y los jardines están resecos porque no hubo una buena mantención, porque el administrador se olvidó de pagarle el sueldo al jardinero y se mandó a cambiar. 1000 cosas. O el edificio está rayado porque no lo han repintado donde se debe. La mantención de un edificio y un condominio es importante no solo para la satisfacción, el agrado personal de los que viven ahí, sino que es económicamente importante para mantener la plusvalía. Imagínense que usted vendiera un auto que está abollado y sucio. Evidentemente que ya partió mal, ¿no es cierto? Este software es espectacular y muy pronto va a estar asociado, si no está asociado ya, al sitio base de administración de administradores.cl, que le permite a usted contratar administradores de una base de datos muy grande y con suficiente información de cada uno de los postulantes, en vez de simplemente contratar a cualquier persona apurado como está porque no hay administrador. Entonces simplemente pide que alguien le aconseje, le recomiende a alguien y usted no sabe a quién está contratando. Todas estas cosas en Edifito, estimado amigo. Entren al sitio, entérense de los detalles. A propósito de la convención constitucional, alguna prensa dice, por lo menos alguna, no sé si llaman la prensa o, en fin, material que sale en la internet, distinto, se han creado tantos sitios y últimamente que dicen que la derecha logró un triunfo en la convención al detener la idea de un Congreso unicameral y acompañado, esa era la idea original, que sufrió cambios en el camino. Este fue un proceso más o menos largo, acompañado de un sustituto del Senado que se llamaría de otra manera, un organismo dedicado a cuestiones puramente regionales y por lo tanto, en el fondo, en las grandes cuestiones políticas sería un régimen unicameral.
O sea, en otras palabras, con todos los defectos de un sistema unicameral que es menos representativo de las regiones, que no permite los espacios de tiempo y las reconsideraciones en un momento dado y una mayoría en ese momento porque simplemente faltaron algunos diputados o pasó cualquier situación emocional y llegan y se vota cualquier estupidez. Con el sistema bicameral hay tiempo para que esto sea reconsiderado en otra instancia, con otros criterios, por personas que llegaron ahí porque tienen más experiencia, porque tienen una carrera más larga en la política. Es una de las importantes razones que quizás no tiene una expresión legal esto de dar tiempo para reconsiderar las cosas, pero que es fundamental. Fundamental. Bueno, aparentemente la derecha habría logrado parar esta idea absoluta, radical, y este Senado, con otro nombre probablemente, tendría o va a tener, todavía el asunto puede cambiar, más atribuciones a las que le estaban dando originalmente, y en cierto sentido se estaría manteniendo entonces en algún grado un sistema bicameral, o por lo menos se estaría eliminando la posibilidad brutal y desnuda de un sistema unicameral de frentón. Si esto es una victoria realmente o no, lo dejo que lo califiquen ustedes, vean los detalles que son complejos en la prensa, veamos en qué termina esto, porque todavía quedan instancias, pero ciertamente hay una cosa muy clara. Un Congreso unicameral lo único que hace es favorecer a los regímenes despóticos, a los regímenes talibanes, a los regímenes fundamentalistas, que les resulta mucho más fácil controlar una cámara, que les resulta mucho más fácil expoliar las emociones de un montón de tipos que quizás de dónde vienen ahora, porque vamos metiendo esto de los grupos especiales y los escaños exclusivos y reservados para grupos que a veces son mínimos desde el punto de vista de su presencia demográfica en el país, pero ya se estableció este concepto de dar escaños reservados para todo el mundo. Entonces resulta que al final la Cámara se convierte en un instrumento del Ejecutivo y el Ejecutivo puede estar en manos, ya saben ustedes de quién o de quiénes, y con eso se acabó la democracia, se acabó la república, se acabó el país. Por eso que es muy importante este tema. Vamos a ver si efectivamente esta cuestión logra salvar algo de lo que es actualmente el Senado. Si ustedes recuerdan, el Senado en distintas votaciones que han habido en este año y el año pasado más bien, varias cosas que eran francamente nefastas que se aprobaron en la Cámara de Diputados lograron ser modificadas, cambiadas o en algún caso detenidas en el Senado. Y eso fue para el bien de Chile. Un sistema político que se basa en los repentismos y en los idiotismos de un grupo, a veces de holgazanes que no han estudiado los proyectos, de ignorantes que vienen no se sabe de dónde, que no se sabe cómo llegaron al Congreso, eso es fatal. Totalmente. Totalmente. Y hay otro tema que se va a discutir en la convención, un informe de la Comisión de Medio Ambiente, donde hay una serie de puntos. En esta comisión se dice que es muy influyente un señor Fernando Salinas, un convencional. Este señor Fernando Salinas, entre sus muchos méritos, tiene el haber sido una vez recibido por el Dalai Lama. Flor de antecedentes. Además, es coordinador de los amigos del Tíbet. O sea, con eso estamos al otro lado, estimado amigo. Ahora, bromas aparte. Ahora, no sé si son bromas, porque hemos llegado a un nivel en este país que ese tipo de cosas pueden parecer a algunos suficiente currículum para convertirse uno en autoridad en materias ambientales. O sea, yo alguna vez, en la época en que había fuegos artificiales, tiré una vieja al suelo y eso no me convierte en ingeniero cohete. Pero en fin, ¿cuáles son los puntos que son cercanos al corazón del señor Salinas y que ha propuesto y que se votarían eventualmente? Voy a nombrar 3 nada más. 1, que se considere a los animales como seres sintientes, como seres que sienten. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y no por una cuestión de gusto personal, porque soy animalista, porque soy ecologista. No, me parece que es evidente para cualquier persona desde tiempos inmemoriales que efectivamente los animales sienten. Sienten dolor, sienten rabia, sienten afecto, sienten hambre, sienten deseos sexuales, sienten
las heridas o los golpes que reciben, sienten lealtad. Los animales más desarrollados, como los perros, por ejemplo, son leales, sienten, incluso piensan. Los más desarrollados piensan, no piensan como nosotros, no tienen ese instrumento del pensamiento que nos hace a nosotros superiores, aparentemente, que es el lenguaje, pero piensan. Les voy a contar una historia que demuestra que los procesos mentales lógicos, aunque no usen palabras, ocurren en la mente de los animales. En una oportunidad, el amo de un perro se alejó por un camino. A lo largo de ese camino, en un momento dado, había una bifurcación. Él, el dueño de este animal, tomó una de esas bifurcaciones. Después de un largo rato soltaron al perro de este caballero. El perro salió corriendo por el camino, llegó a la bifurcación, entró unos pocos metros por una de las bifurcaciones olfateando, e inmediatamente se devolvió y sin olfatear nada más se fue corriendo por la otra bifurcación. En otras palabras, no sé de qué manera este animal pensó, razonó, que si aquí no estaba el olor de su amo en esta bifurcación, necesariamente tenía que haber seguido entonces por la otra, no era necesario seguir olfateando, se fue de inmediato de una carrera. Eso es un proceso lógico. Y yo creo que cualquier persona que tenga mascotas, que conozca animales, gente de campo, sabe que incluso aquellos animales que parecen más tontos, como las vacas, no son nada de tontos, tienen un cerebro. No sé si han visto ustedes en YouTube imágenes de músicos que se ponen a tocar al lado de un potrero y empiezan a acercarse a las vacas. Yo no digo que aplaudan, que aplaudan la música, pero se interesan. Algo hace con ellos la música. Yo he visto escenas realmente conmovedoras de una persona tocando el piano y un elefante, un enorme elefante al lado, escuchando un preludio de Debussy o algo por el estilo. Los animales, como mínimo, si acaso no pensaran, cosa que yo creo que sí piensan, en algún grado y de algún modo sienten. Eso es indiscutible. Y no podemos seguir tratando, aunque cada vez menos, cada vez hay menos gente cruel. Yo creo que cada vez se ha ido instalando, sin necesidad de ninguna ley ni elemento constitucional, se ha ido instalando una manera de relacionarse con los animales distinta. Pero hay muchos tarados todavía, muchos imbéciles, muchos crueles, que tratan a los animales a las patadas literalmente o los botan en cualquier parte. Todos conocemos casos como eso. Así que si acaso esto se convierte en algún elemento de ley o de constitución o como sea, yo no tengo nada en contra, todo lo contrario, me parece bien. Después dice que la naturaleza tiene que ser objeto o sujeto de derecho. Bueno, la naturaleza es el conjunto de todas las entidades vivas que no somos nosotros, o también podemos incluirnos dentro del concepto de naturaleza. Ahí está el mundo vegetal, animal, ¿qué más? Los insectos, qué sé yo, todas esas cosas. Las bestias del mar, todo. Y muchas de esas entidades, como los animales de los que hemos estado hablando, sienten, por supuesto, sienten. Se dice, algunos expertos, que los árboles, que nos parecen absolutamente inanimados, pero que por supuesto son entes vivos, pero no solo son entes vivos, sino que tienen algún grado, alguna forma de capacidad de sentir. No sé. Y si sienten, ¿cómo sería ese sentimiento? ¿Cómo sería ese sentir? Evidentemente no como el de nosotros. Pero yo estoy de acuerdo con que la naturaleza es una entidad que no solamente debemos respetar, sino que amar, cuidar, promover, que nosotros debiéramos ser como los jardineros del mundo y no los depredadores del mundo, como hasta ha sido la humanidad a lo largo prácticamente toda su historia, de hecho hasta el día de hoy. Pero sujeto de derecho ya me parece una cosa un poco más complicada, porque un sujeto de derecho es alguien que entiende de leyes, o teóricamente debiera entender, y entra en una relación jurídica con otro. Y la naturaleza, yo no he visto ningún árbol que firme un contrato todavía, por lo menos, quizá haya en alguna parte. En El Señor de los Anillos creo que hay unos árboles que se caminan y entran en una guerra incluso. Pero la idea, el sentimiento que hay en este señor Salinas de que debemos tener una relación distinta con los animales, con el medio ambiente, con la naturaleza, yo estoy de acuerdo con eso, totalmente. Con lo que no estoy de acuerdo con el señor Salinas es, o por lo menos me parece debatible, es su idea de que hay que crecer menos para salvar a la naturaleza. Lo cual es debatible en el sentido de que tenemos que examinar qué queremos decir con crecer.
Naturalmente que si crecer equivale, por ejemplo, a cortar árboles a diestro y siniestro simplemente para fabricar pura hueva, perdonen la expresión. Si crecer significa destruir enormes extensiones de la tierra para sacar más petróleo, en el momento mismo en que ya debiéramos estar dejando de quemar petróleo, porque ya están las tecnologías y ya se están desarrollando. Claro que estoy de acuerdo ahí. Pero crecer puede significar muchas otras cosas también. Hay un crecimiento cualitativo. Luego está el tema de qué es lo que la gente tolera y qué es lo que no. Nos guste o no nos guste, una inmensa mayoría del género humano, lo único que desea es adquirir los modos de vida de los habitantes de los países desarrollados. O sea, la gente qué sé yo, no sé, pues, de los países más atrasados, más subdesarrollados, lo único que quieren es tener un estándar de vida como el de un norteamericano medio, o como el que tenía un norteamericano medio. Quieren tener un par de autos, quieren un auto de un motor de 4 litros, quieren viajar en aviones, quieren gastar, tener toda clase de elementos y todos los días botar a la basura kilos y kilos de desechos. Esa es una realidad. Uno no puede, por muy convencido que esté de lo razonable, de lo que uno piensa, de lo que uno cree, de lo que uno siente, uno no puede imponerle a los demás esto, no simplemente por una cuestión de respeto por la democracia, sino por una cuestión de viabilidad práctica. Si usted va contra la voluntad y los deseos de la enorme mayoría de la gente, usted no va a lograr nada. Usted va a generar simplemente un conflicto. Eso es, entre paréntesis, lo que no entienden muchos convencionales que quieren imponer tales o cuales ideas en otros campos también, sin considerar lo que realmente el país está dispuesto a aceptar. En este caso particular, simplemente, si crecer menos significa que se le va a negar a la gente la posibilidad de tener auto, se le va a negar a la gente la posibilidad de viajar en aviones a reacción, que queman mucho combustible, parafina, eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Yo creo que hay que desarrollar un poquito más esta idea, señor Salinas, y decir, bueno, lo que yo estoy hablando es que tengamos un crecimiento inteligente, que no solamente respeta, sino que promueve el medio ambiente, que trata de dejar de lado las producciones, los procesos de fabricación o los procesos de consumo de mercancía que generan basura, que generan externalidades ecológicas. Eso sí. Pero así hablar en general de que hay que crecer menos, con todas las connotaciones que esto tiene para la gente común y corriente, que quiere crecer más, no menos, que quiere tener más, no menos, eso me parece políticamente complicado y desde luego yo creo que esto va a ser rechazado, por lo tanto, de plano. Y con esto va a ser rechazado lo que a mí me parece correcto, que esto de considerar a los animales como seres que sienten, y por lo tanto de ahí se tienen que derivar leyes de protección, de muchas cosas para proteger a los animales. Un poco como esta ley que se inspiró en el caso de un perro, creo, o algo así. La ley ¿cómo se llama? Cholito, creo. Bueno, ese tipo de cosas me parecen súper bien. Y además que van en la dirección correcta, porque eso es lo que en esa trayectoria va la humanidad en su conjunto, y desde luego en nuestro país uno lo nota, que hay más gente que se preocupa de cuidar, que hay más gente que se indigna con los malos tratos, pero nunca hacer cosas que sean demasiado contrarias a la voluntad humana. Y sobre todo no mezclar las cosas que van contra la voluntad humana con aquellos que van a favor de la voluntad humana, porque en el acto de rechazo se van todas por el mismo vertedero, estimados amigos. Permítanme ahora, a propósito de animales, contarles que existe una hacienda que tiene búfalas. Búfalas, las señoras de los búfalos, que producen leche. Y con esta leche, esta empresa, esta hacienda, este establecimiento agropecuario o pecuario, como sea que se llame, producen unos quesos exquisitos. Esta empresa se llama, usted lo encuentra en el sitio labufalina.cl, hacen queso mozzarella artesanal delicioso con leche fresca de las búfalas. Como las búfalas son un número discreto, un número limitado de búfala, no hay un número infinito de búfala, entonces no hay un número infinito tampoco de litros de leche, y por lo tanto, si usted quiere probar estos quesos deliciosos, yo ya los he probado, le sugerimos que entre a labufalina.cl y reserve sus quesos. Se los van a llevar a la casa. Ellos reparten un día por semana en Santiago, Rancagua, Curicó, Talca, Chillán y Concepción, y seguramente pronto entrarán a otras ciudades. Le van a llevar directamente el queso desde el lugar donde se elaboró, con la leche y las búfalas, a su domicilio absolutamente fresco.
Y para aprender inglés, ya saben, entrenainglés.cl. Punto. Profesores de inglés, clases online. No hay manera de no aprender inglés. Por muy dejado que usted sea, va a aprender finalmente inglés. Cualquier consulta sobre precios, horarios, cursos, cuando empiezan, cómo hacerlo, entre al sitio, y si todavía hay algo más que quiere preguntar, manda su mail a coordinación@entrenainglés.com. Y les cuento ahora de Eudora. Miren, Eudora, amigos, que le permite a usted hacerse socio del Club Explora. Si usted se hace socio con una UF al mes, una vez al mes recibe una bolsa como esta con 2 botellas de vino seleccionado. A ver, voy a sacar una cualquiera, a ver qué salió aquí. Estampa. Este es un vino blanco. ¿Y cuál es la otra? Ya me entró la curiosidad. Cartagena. Otro vino blanco, pero podía haber sido un vino tinto. Podía haber sido un vino diferente. Podían haber sido 2 tintos. Podían haber sido un tinto y un blanco. Marcas distintas todos los meses, todo el tiempo. Todos los vinos son de absoluta excelencia. Los voy a sacar de mi vista para no tentarme, amigos. Sería feo que escucharan el programa una botella y me la zampara, ¿no es cierto? No. Ahora, si usted se hace socio con una UF y media al mes, recibe una bolsa con 3 botellas. Una vez al mes, vinos del nivel de esto, vinos de excelencia, yo se los recomiendo. Y vamos ahora, estimados amigos, a la situación que se está viviendo en Rusia y algunas novedades. Pero ustedes me van a permitir una breve pausa por un momento. Y ya vuelvo. Estamos de regreso, amigos. Las novedades es que el presidente de Ucrania, Zelensky, solicita una conversación con Putin, supongo para llegar a alguna clase de acuerdo. Segundo, que ya hasta este momento hay 1 millón de personas que han huido ya de Ucrania, están o en Polonia, o en Moldavia, o en Rumania, o en Hungría. 1 millón de personas. Continúa el bombardeo inmisericorde. Si ustedes ven fotos, ya aparecen fotos de la Segunda Guerra Mundial, o sea, barrios completos en el suelo, ruinas, muchos civiles muertos. Hubo una segunda reunión entre delegados ucranianos y rusos, y por lo menos llegaron a un acuerdo en el sentido de generar unos corredores humanitarios por los cuales la gente pueda irse, y en esa zona que se suspenda el fuego, hay una tregua, cesación del fuego en esa zona para que la gente pueda salir sin que le ocurra lo que le ha ocurrido a personas que han salido y justo ha estallado cerca de ellos un obús de artillería y han muerto. Llegaron a ese acuerdo. Otra noticia interesante que señala el grado de daño que le están haciendo las sanciones económicas de Occidente a Rusia. Una gran empresa petrolera rusa, la segunda más grande de Rusia, en su sitio web solicitó, pidió, reclamó el fin del conflicto. Por la cuestión humanitaria, las muertes, en el fondo por la cuestión de los balances contables, porque seguramente van a tener muchos problemas económicos las empresas rusas. Han sido los rusos, Rusia, han sido expulsados de eventos artísticos, deportivos. Las sanciones económicas son tremendas, sus aviones ya no pueden volar a Estados Unidos, no pueden volar a Europa, y todas las cosas que usted seguramente ha visto en la prensa o en la televisión, que ya las conoce. Se ha estado acumulando una presión en el ciudadano común y corriente, y no solo los llamados oligarcas rusos, la gente común y corriente que se instala frente a una máquina bancaria, un cajero automático, y no encuentra ya dinero, está sufriendo ya el ciudadano común y corriente el problema económico. El otro día vi una señorita, una joven de una empresa publicitaria que en una calle de Moscú decía con una sonrisa de consternación de que su trabajo en una empresa publicitaria se había venido abajo porque las empresas que eran sus clientes ya habían cortado su relación. Se estaba produciendo un descalabro económico salvaje, y esto desde luego va generando presiones en Putin, que desde luego no va a echar pie atrás,
Pero uno podría imaginar, teniendo, digamos, un poquito de optimismo, de que como mínimo estas presiones, esta situación que se va agravando día a día y que es insostenible a largo plazo, incluso a mediano plazo para Rusia, lo va a llevar por lo menos, si no a parar la guerra abiertamente y retroceder con sus tropas, a abrirse un poco más para negociaciones, por ejemplo, esta conversación que le está pidiendo Zelensky, que pudieran detener las acciones militares y eventualmente llegar a algún tipo de conclusión, por mala que sea, pero que por lo menos permita que no se siga destruyendo un país completo. Si eso es lo que está haciendo Putin, está destruyendo un país, está matando a su gente y está destruyendo sus instalaciones físicas. Eso es destruir un país. ¿Y todo esto por qué? Porque se sentía inseguro. Porque algún día, el día de mañana, a lo mejor los ucranianos, un país mucho más chico que Rusia, lo iba a atacar, o lo iba a atacar la OTAN. Entonces había que desmilitarizar y había que desnazificar, porque de pronto el presidente de Ucrania, que es judío, y cuyos parientes pelearon por Rusia en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis, de repente se convirtió en la retórica rusa en un nazi. Y toda su gente, los que lo rodean y todo el pueblo ucraniano que está peleando contra los rusos, son todos instantáneamente nazis. Un poco como aquí hace la izquierda cuando trata a sus oponentes de fachos. Todos son fachos y allá todos son nazis. Esos son los hechos nuevos. Evidentemente que la presión militar rusa se ha intensificado con este sistema de no arriesgar a sus tropas que han sufrido muchas bajas. Rusia reconoció más o menos 500 muertos ya y 1.500 heridos, la cifra es mucho más alta, según dicen los ucranianos, probablemente mucho más alta. Han sufrido muchas bajas de equipo, tanques destruidos por los Javelin y otros misiles antitanque, aviones echados abajo por los Stinger. Han sufrido muchas bajas, han sufrido mucho daño. Y los soldados rusos, especialmente los conscriptos, que son el 80% del contingente que está en Ucrania en este momento, y que no tienen idea por qué están ahí, por qué los mandaron a guerrear contra los ucranianos, a título de qué, hay mucha desmoralización, han habido muchas deserciones, muchos que se han entregado a la primera oportunidad, ven un soldado ucraniano y tiran el arma y sacan un pañuelo, porque no tienen ninguna razón para hacer otra cosa. No se sienten bien. Y los que no han desertado, ni se han entregado, ni se han rendido, están luchando a media, tibiamente, salvo quizás las fuerzas más de élite. Esos son profesionales de la guerra. Pero el soldado común y corriente, a diferencia del ucraniano que está luchando por su país, no tiene ninguna razón para arriesgar su pellejo. Entonces, una gran columna de material bélico y tropas que se dirigía a Kiev llegó a unos cuantos kilómetros de la periferia de Kiev y no se han movido de ahí. ¿Por qué? Pretenden probablemente que el trabajo lo haga simplemente la demolición paulatina de Kiev con bombardeo. Pero eso no va a funcionar. Usted no vence simplemente demoliendo una ciudad. Los propios alemanes aprendieron esa lección en Stalingrado. Los que quieren defender siguen usando los edificios, incluso las ruinas les sirven estupendamente como parapetos para emboscar. Y simplemente los ucranianos esperan que intenten entrar a Kiev para ir destruyendo más tanques y matando más soldados. Entonces, en esa situación se encuentra, ahí sí una ciudad que cayó, una ciudad importante que se llama Kherson, en el sur, en la costa del Mar Negro, es muy importante, y los rusos van a poder maniobrar más, pero en este caso, el poder moverse por los llanos de Ucrania, que son una zona muy pelada, muy de meseta, no hay cordilleras ahí, no le significa nada el poder moverse para acá, para allá o para acá, si el ejército ucraniano sigue existiendo, atrinchado en las ciudades. O sea, no les sirve, no es suficiente. Tienen que destruir el ejército, tienen que apoderarse de los sitios simbólicos del poder. Si eso no lo logran, el asunto se puede prolongar. De hecho, estuve viendo un analista que dio los siguientes escenarios posibles que les voy a contar después de contarles acerca de mi último bloque, que lo inicio con Notarios Press, que ya sabe usted es la manera más rápida de sacar papeles notariales. Usted entra al sitio notariospress.cl, llena los datos que le piden para el papel que usted necesita y luego va a la notaría, solo unos minutos, recoger el papel ya listo. Súper fácil. Luego tenemos a Hey, el corredor más rápido de Chile para vender lo suyo y juntar plata para los negocios que quiera hacer. Garantizado, verificado, Ángel Hey es el corredor
inmobiliario más rápido del país. Les recuerdo que en abril inician los cursos de ajedrez en espacioajedrez.com. Ojo, son cursos para todos, hay varios cursos para todos los niveles. Todos duran 4 meses, son en vivo y en directo por Zoom, y su costo es súper accesible, 20 o 21 luquitas al mes, estimado amigo. Esto es ideal para los niños, pero también para los adultos. Se van a entretener, van a agilizar su mente, van a desoxidar sus engranajes con el ajedrez. Creo que son 9 los cursos que van a ver, pero si son 7 o son 10, bueno, vea usted, entre espacioajedrez.com. Y no olviden Mi Climo, el emprendimiento chileno, una empresa que partió hace unos pocos años, que de inmediato, por su calidad, ganó 2 premios internacionales para climatizar su casa, para climatizar su oficina, con los mejores dispositivos, con el mejor servicio, con el mejor mantenimiento. Esto no lo entrega ninguna otra empresa que aparentemente climatiza, y por eso que es Mi Climo y no otras las que se ganaron esos premios. No lo olvide. Fuera de eso, si usted es cliente del Santander o del Chile, puede comprar estos artefactos entre 3 y 24 cuotas sin interés o haciendo uso de las tarjetas de esos bancos. Bien, los posibles escenarios son una guerra corta, o sea, ya terminan de rendirse o ser destruidos el ejército ucraniano y qué sé yo, el ejército ruso y sus dirigentes entran al Palacio de Gobierno de Kiev. Una guerra más larga, donde esto se prolongue y se prolongue mucho más. Una guerra europea, que esto se desborde, que haya por un accidente, por un error de cálculo, la cosa se desborde y empezamos a tener una guerra ya entre la OTAN y Rusia, y ahí, bueno, Dios nos libre y nos favorezca, o haya una solución diplomática. Esa es otra posibilidad. Una solución diplomática, por mala que sea, es mejor que una guerra, sobre todo en estas condiciones en que no hay ninguna posibilidad para Ucrania de ganarla. Y la otra alternativa, de la cual hemos hablado acá en el programa también, es que alguien le corte la cabeza a Putin. No crean ustedes que no hay precedente en la historia rusa. En la Unión Soviética le cortaron la cabeza, aunque con un año más o menos de demora, se demoraron, a Khrushchev, después de sus errores que condujeron a la llamada crisis de los cohetes en octubre del año 1962. Los que somos viejos nos acordamos de eso. El mundo estuvo al borde de la guerra nuclear, y en eso el alto mando, digamos, político, militar ruso, finalmente terminaron por convencerse que esto era culpa de Khrushchev, que era un tipo muy dado a los arrebatos. Era un hombre que una vez en las Naciones Unidas, en una de sus exposiciones, se sacó un zapato y golpeaba con el zapato en la mesa. O sea, era un roto pata rajada, digamos, un tipo muy emocional. Un tipo así no puede estar dirigiendo un país con armas nucleares. Lo sacaron. No, por lo tanto hay precedente. A otros lo sacaron de otra manera. A Stalin creo que lo asesinaron, porque ya estaba, digamos, amenazando con otro pogrom contra los judíos, y creo que unos médicos, esa es una historia que se cuenta. Hay una película, entiendo, o una serie. Lo mataron, lo envenenaron, qué sé yo, algo por el estilo. Hay otros precedentes en la historia rusa más para atrás de muchos crímenes contra dirigentes, contra los zares. Muchos precedentes. Así es que podría ser de que Putin, que ya está generando una ruina de los oligarcas, de las empresas rusas, que está poniendo al pueblo ruso en una situación muy difícil, con mucha rapidez, puede ser que se generen presiones que significaran la decapitación política de Putin, o lo obligaran a algún tipo de negociación diplomática. Esperemos que sea una de estas dos últimas cosas y no la continuación de la guerra. Y con esto, estimados amigos, termino recordándoles, sí, un libro. Eso fue lo que fui a buscar delante cuando puse una pausa. Les recomiendo este libro para salir de todas estas situaciones desagradables que estamos viviendo en Chile y en el mundo. Se llama La lectura de los libros, de Holbrook Jackson, que es el mismo autor de Anatomía de los Bibliómanos, que es un libro que ya les mostré. Este es un libro súper entretenido sobre el arte de leer. Lo básico de la tesis de Holbrook, y está lleno de eso, lo entretenido libre, de observaciones y cosas, es que el lector de verdad es un artista, es el que recrea la obra de arte. Si el poeta, por ejemplo, escribió un verso, el verso se convierte en verso con un poder lírico por cómo lo lee el que lee el verso. Si no, es un montón de letras muertas nada más. Oscar Wilde alguna vez afirmó algo bastante parecido, en el sentido de que, por aquí tengo la cita, la dejé marcada, decía Oscar Wilde: el significado de cualquier cosa bella creada
es como mínimo, está como mínimo en el alma de quien la mira. Obviamente. El libro es súper entretenido y se lo recomiendo. Se los recomiendo como uno de estos libros, ya no de vacaciones, pero sí para los fines de semana por lo menos, para ver todas las relaciones que hay entre el lector y el autor, entre el lector y los libros, y un montón de cosas muy entretenidas, anecdóticas, filosóficas, históricas, que tienen que ver, por ejemplo, cómo leer libros, lectores y críticos, la interacción del autor con el lector, observación y lectura, escuchando literatura, escudriñando detrás de las palabras, el ego y sus libros, el culto de la ambigüedad, qué sé yo, un montón de cosas súper entretenidas. Y eso sería todo por hoy. El programa me terminó saliendo casi igual de largo que el de ayer. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo mañana sábado con algún tema que trataré de encontrar. Nos vemos.